Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Seguimos guardando el confinamiento de la cuarentena. Estamos grabando en la casa con la informalidad en el atuendo, aunque uno está en la casa. Y como he estado explicando en mi blog La Pregunta, que sale los miércoles, la cuarentena que genera contrariedades y restringe mucho la vida, llega un momento en que muchos se desesperan. Tiene sus ventajas. Una de ellas, que yo le he dado mucho valor, es el silencio, la soledad, que se prestan tanto para reflexionar, para pensar. Naturalmente estamos bajo ataque a escala mundial. Ver la televisión internacional es algo desgarrador. Oír cómo van aumentando los números de los muertos y de los infectados por la pandemia del coronavirus. Y ver entonces todo el esfuerzo de esa gente, de los sanitarios, de los médicos. Es una experiencia realmente impresionante, sin precedente, claro está. Yo tengo 89 años y no conocía nada de esto. Como siempre, con la respuesta le vine diciendo en el tiempo de las elecciones, escribo una especie de diario. Y hoy voy a hacer un programa especial. Especial en el sentido de que es una evocación, son reminiscencias de algo que ocurriera en el país hace ya muchos años, 20 de este siglo, 38 del pasado. Es decir, estamos hablando de 58 años, pero que es muy útil hacer la recordación porque estamos pisando un terreno vidrioso, estamos pasando por incertidumbres y niebla sobre qué va a ocurrir con el trastorno de la pandemia alarmante, que todos los pueblos del mundo están asombrados, y el proceso político nuestro. Hemos visto que el presidente de la República pidió por tercera vez una extensión del estado de emergencia. Yo pienso que tal vez esto hay que entenderlo como que él ya está convencido de que no se van a poder celebrar las elecciones. Porque llevar esto 25 días más, que es lo que ha pedido, aún 10, que es lo que la oposición parece que quiere consentir, es acercar al 5 de julio demasiado la pandemia, el ataque, el azote, con todos sus daños, la cuarentena, el toque de queda y los miedos sociales de la familia, ¿no? Y además está el conflicto inmenso del trastorno económico, la cantidad de gente que no tiene los medios para poder subsistir y soportar el rigor de la cuarentena.
que tiene que salir, que tiene que trabajar, que tiene que buscársela, como se dice. Y la familia está sufriendo. Hay nuevos perfiles de la pobreza nuestra, sobre todo en la clase media, media y media baja. Se siente que hay carencias, hay una actitud de temor, de miedo y como cierto presentimiento generalizado por la llamada, uno se da cuenta por las noticias que llegan, restringidas, pero llegan. Hay un estado social delicado. ¿Qué quiero yo hablar hoy? ¿De qué yo quiero hablar hoy? Yo quiero hablar hoy de algo que ocurrió aquí hace 58 años. En el 62 se estableció en enero, principio, fines de diciembre, no preciso el día, un organismo de 7 miembros que se encargaría de dirigir el proceso de transición. El 30 de mayo cae Trujillo, se produce un rebrote enorme de la emoción popular hacia la libertad y la protesta. Esos meses fueron muy complejos, de mayo a diciembre. En diciembre recuerdo que se produjo una huelga general de 10 días, total, una cosa impresionante. Pero el 19 de noviembre se levantó la base de Santiago, que era una base poderosa entonces. El general Echavarría le encabezó el movimiento y fue decisivo en la expulsión final del resto de la familia de Trujillo que quedaba, donde se veían peligros porque el poder era inmenso y las Fuerzas Armadas de entonces andaban con su luto. Sí, era una situación sumamente delicada y no se sabía cómo iba a desembocar el asunto. Ya ustedes me han oído hablar de la transición, de lo que yo le dije a la OEA cuando me preguntaron en mi pueblo, siendo yo diputado, jovencito de 30 años, sobre Balaguer y la necesidad y la posibilidad de que Balaguer fuera el indicado, porque era visto por las Fuerzas Armadas como una especie de hijo político de Trujillo, y le iban a responder. Y así se podía evitar un conflicto mayor. Bueno, el caso fue que voy a contar hoy esta reunión que se produjo. ¿Qué hice? La escribí de este modo. Para los fines de orientación de este programa, se debe entender por joven aquel o aquella que tienen 60 o menos años, porque voy a tratar un acontecimiento importante ocurrido en el año 62, cuando la formación del Consejo de Estado. Podría ir más lejos y reputar como joven aún a los de 70 años a estos fines. Pues cuando aquello se produjo, ellos tendrían 12 años de nacidos, es decir, no lo pudieron vivir ni comprender. Se me podría contestar y decir, pero para eso está la historia, que va recogiendo los hechos y luego los relata. Así aprenden las generaciones lo que fue su pasado. Lo admito.
Pero ocurre que desde la respuesta lo que se ofrece hoy es un testimonio de alguien que estuvo dentro de la formación de ese vital organismo, y es muy posible que lo que se haya hecho hasta ahora resulte interesante al describirlo dentro de los patrones de la historiografía, que, como se sabe, se nutre de testimonios, referencias de la prensa, referencias verbales, con frecuencia alimentadas por pasiones o intereses no necesariamente idóneos, muy emocionales, muchas veces tergiversados por los propios relatos originarios en el calor de los hechos. Pero tienen que ser reexaminados, deben de ser reexaminados en retrospectiva, porque quedan datos fundamentales que o no trascendieron, o hay aspectos desconocidos que se soterraron por múltiples razones, y sobre todo por el predominio de los que se consideran en un momento dado vencedores. Algo que el pueblo en su instinto, en su imaginario, lo reduce a una expresión que no por simple es menos valiosa. Cada quien cuenta de la fiesta según le fuera. Relatar esto hoy, lo que le da realmente interés, importancia, es lo que puede estar, como yo llamo, como un barranco bronco y sombrío, un vacío de poder a partir del 16 de agosto. En aquel entonces se estaba haciendo el tránsito del régimen de Trujillo. En los meses subsiguientes se va la familia Trujillo, se levantan las Fuerzas Armadas, el presidente Balaguer entonces hace esto que voy a contar ahora. Y ojalá alguien al presidente de la República de hoy, nuestro, se lo pueda contar. Porque la historia se repite, y el que la ignora, incluso si cometió errores, lo va a repetir. La respuesta como testimonio tiene un valor en el tiempo transcurrido, que no solo sirve para apaciguar pasiones, sino que también favorece la experiencia de contrastar, de contraste, todo aquello que se planeara o se hiciera con los resultados y consecuencias subsecuentes. Ahí es más posible la serenidad. Y si se trata de una impostura o un falseamiento en serio, malicioso, se va a chocar y a encontrar con el contexto histórico y fracasará como versión. A mí me ha dominado siempre la idea de examinar algo que los sajones descartan con mucha naturalidad, cuando dicen que los hechos son los hechos y cuando ocurrió y cuanto ocurrió tenía que ocurrir, y que por eso es inútil usar el if, sí, que en nuestro idioma sería y sí. Es decir, y si hubiera ocurrido tal cosa, y si se hubiera hecho tal cual otra cosa, y si no hubiera pasado esto, ¿cuáles hubiesen sido las consecuencias? Los académicos tienden a decir, bueno, la historia, los hechos se produjeron y eso fue. El IFE es medio necio, no.
El if, que entre nosotros es y sí, es un instrumento de primera línea, un formidable instrumento para el examen en retrospectiva, para la experiencia. Es decir, usted maneja, bueno, esto se produjo, muy de acuerdo, esos son los hechos, muy bien, pero si no se hubiera producido esta otra cosa, los resultados cómo hubiesen sido. ¿Ustedes creen que se hubieran producido tales o cuales derivaciones dañosas? ¿No hubiese sido más ventajoso que se hiciera de esta manera? Es decir, el hecho histórico sirve para advertir las necesidades que puedan sobrevenir en cuestión de 2 meses en nuestro país de cubrir un vacío de poder, con la dificultad enorme de que nuestra brillante Constitución marca las fechas en el 275, en que sale el presidente, el vicepresidente y los legisladores. No hay tutías, ahí no se puede hablar de prórroga, ni venir los reguleyos, armar desórdenes y enredaderas, no. Pero el país necesita, no puede quedar sin gobierno. Entonces la propia Constitución tiene muchos elementos, organismos con rangos constitucionales, que ella lo describe, yo hablaré al final de esto, que sirven para crear el organismo. Y además, sobre todo, un tribunal constitucional, que entre sus funciones, yo creo que la más importante se va a ver ahora, es salvaguardar la Constitución. En este caso, ella tiene una omisión, no tiene norma para producir, frente a un caso de fuerza mayor como el que se ha producido, la sustitución. Entonces, los sectores y los grupos que constitucionalmente están concebidos deben reunirse, deliberar. Partidos políticos que son constitucionalmente considerados, el Consejo de Desarrollo, el Consejo de Desarrollo, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, los sectores obreros, y todos se reúnen, hacen un pacto político supletorio, crean el organismo designando 5 o 7 elementos de reputación, de prestigio, que los tenemos por fortuna con la mayor neutralidad posible, y se usa entonces un periodo de 5, 6, 10 meses hasta que se aleje el espanto de la peste, el demonio del virus, y se puedan celebrar unas elecciones verdaderas, sin un pueblo prisionero sacándolo y diciéndole venga a votar y te vamos a poner una mascarilla. Eso es una locura. Millones de personas someterlas a esa tortura es imposible. Pero bien, dice aquí, voy a hablar de esta experiencia política del Consejo. Releyendo la obra de don Juan Bosch, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, que le escribiera en Puerto Rico después de su derrocamiento, fue cuando sentí plenamente la necesidad de aceptar mis reminiscencias sobre eso que ocurriera en el 62. Aquí va parte de este relato. El presidente de entonces convocó a sus amigos, algunos 20, no tengo precisión, porque
lo visitaría un hombre muy importante que venía como emisario de la oposición predominante en aquellos momentos, que residía en un movimiento patriótico no político. Yo estaba entre los invitados y era el más joven. Cuando subí a la tercera planta de Palacio, vi un movimiento extraño. Eran las 3 de la tarde en el Palacio Nacional, porque además de los amigos del presidente que iban llegando, habían llegado oficiales de alta graduación, los de más rango. Y yo noté que estaban vestidos todos en traje de gala, pese a que era de plena tarde. El representante emisario de la oposición oyó primero al presidente cuando expresara que él había querido convocar a sus amigos fundamentales fue la expresión, para que oyeran al emisario en su misión. Y el emisario comenzó a explicar, sin que sean estas necesariamente todas sus palabras, que la situación estaba muy peligrosa, que había movimientos de masas desbordadas, cada vez más agresivas, que ellos estaban preocupados porque podía llegar el momento en que si no se buscaba una salida a la situación, se descontrolaran esas masas y podrían sobrevenir un fenómeno nunca visto. Este es un resumen muy reducido de lo que recuerdo que dijo. Por su parte, el presidente había dispuesto que todas las sillas estuvieran en un círculo en la reunión y comenzó por preguntarle a un hombre público, su gran amigo, muy importante, que fuera ministro de Educación y desempeñara funciones importantes, que había tenido responsabilidades muy altas en el gobierno, pero que tenía fama por la rectitud de su carácter. Y le dijo al emisario que él lo había oído con mucho detenimiento, que estaba decepcionado de que eso fuera el contenido de su misión, que ellos dos se conocían desde jóvenes y habían servido ambos en el gabinete del gobierno autoritario, y que él sabía, el emisario, por qué se sentía ese amigo del presidente preocupado. Y digo, porque si ustedes se declaran incapaces de controlar las masas, eso no lo merecería la República. Y que no se debe entregar el poder entonces a esas manos irresponsables, incapaces de mantener la paz. Es un resumen de lo que yo recuerdo. Pasó la palabra el presidente a otro de sus grandes amigos, hombre notable, como hermano del que había hablado primero, un intelectual importantísimo que fuera varias veces presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, muy reputado por su bonomía. Y en la misma tónica que habló el primero, que era su gran amigo, eran como hermanos, se adhirió a su posición. Así el tercero, en el uso de la palabra, fue otro dominicano de gran importancia, abogado de cultura enorme, que comenzó a razonar de un modo diferente y a explicar que precisamente la salida que se organizaba para la transición iría de algún modo a serenar las impulsividades de las masas y que en definitiva
habría elecciones en diciembre de ese año 62 y las cosas se normalizarían, pero que él entendía que había que dar paso a la transición. Los demás amigos fueron muy lacónicos y más o menos todos dijeron que en definitiva todos iban a considerar lo que el presidente propusiera. A mí me tocó del último y también me adherí a esa posición liberal. Entonces el presidente hizo un resumen y ahí oí yo por primera vez que él entendía que era absolutamente necesario trabajar por la democratización del país y que la transición era inevitable, porque ya el 19 de noviembre, hacía unos días, había sido expulsado del país la familia de Trujillo, que era el mayor de los obstáculos. A partir de ahí se comenzó a trabajar y yo tenía una posición especial porque un médico eminentísimo del país, creo que el más eminente entonces, parte de mi familia, lo designó la oposición como el mediador con el gobierno. Ese médico terminó por ser miembro del Consejo de Estado. Él me contactó por la familiaridad y me utilizaba como una especie de vínculo de información entre el presidente, él y el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que era el general que se había levantado en la base de Santiago. Por eso yo digo que estuve en la formación del Consejo, sirviendo muy joven de correo de información y de pasar, dígale tal cosa, dígale tal otra, al médico eminente y al presidente y al secretario de las Fuerzas Armadas. Yo estuve tan dentro que le dije al presidente, y esto no está escrito, presidente, quien lo visitó, que fue rector de la Universidad de Santo Domingo, mi profesor, muy querido, brillante profesor, que había sido ministro del régimen, que después, por desgracia, para su familia fue torturado y perseguido, uno de sus hijos, o dos de sus hijos. Yo le dije, presidente, en una forma u otra, usted y ese amigo, no estoy dando nombres, eso está reservado para mi autobiografía, lo que pude vivir. Fueron grandes amigos desde Santiago, desde el 30, desde antes del 30, de la lucha nacionalista. Pero en los últimos tiempos ha habido entre ustedes muchas dificultades. Hubo un intercambio de cartas muy fuerte entre ustedes. A mí no me gusta, yo le tengo gran aprecio y respeto, pero pienso que usted debería de poner como vicepresidente a un amigo, un hombre muy recto, reconocido nacionalmente como una estrella. Era abogado, pero había sido secretario de Estado de Obras Públicas y de Agricultura, el más eficiente de todos los tiempos, del tiempo de Trujillo. Padre de una familia honorable, ¿no? Y le digo, hay que buscar a ese hombre. Yo creí que él estaba en Mao. Ellos vivían en la capital de hacía tiempo. El presidente, yo le dije, es mejor que el vicepresidente sea ese. Porque yo no sé qué puede venir. Y esa relación de ustedes puede no ser funcional. No,
Pero bueno, y plantéale si él quiere venir. Yo voy en avión a San Isidro, entendiendo que lo voy a encontrar en Mao. Cuando llego a Santiago me dice mi amigo y hermano Alfredo Inver MacGregor, ya desaparecido: hermano, devuélvase. Llamaron de allá, que no haga diligencia ninguna. Bueno, me devolví. Bueno, todo se coordinó y se seleccionaron los miembros del Consejo, pero el presidente de la República iba a presidir los primeros 30 o más días, hasta el 27 de febrero, el Consejo de Estado, al tiempo que era presidente. Y esto obedeció fundamentalmente no a que el presidente lo quiso imponer, sino que se consideró que, dada la composición de entonces de los mandos militares y la psicología complicada de las fuerzas, siendo tan reciente la muerte de Trujillo, lo mejor era que ese primer mes, hasta el 27 de febrero, el presidente permaneciera, que gozaba de su confianza plena y que presidiera el organismo, que además tenía 2 héroes nacionales, un obispo, el médico mediador y un abogado muy notable que había sido ministro de Trabajo de mucha preparación, pero que no había sido funcionario militante del régimen, pero gozaba de mucho respeto. Eran 7 en total los miembros. Por esto yo presenté mi renuncia cuando entendí que todo estaba en orden el Día de Reyes, como subsecretario de Estado de Trabajo. El presidente no la admitió y me pidió que permaneciera hasta el 27 de febrero, porque un grupo de amigos nos iríamos con él el 27, cuando él renunciaría. Había pasado, seguía la violencia, pero se tenía ya establecido el gobierno, la transición. Yo tuve amigos muy importantes, abogados que estaban muy radicalizados, y me decían por separado que estaban preocupados porque había un movimiento dentro de la transición para hacer saltar al presidente antes del 27 de febrero, porque no se podía dejar ir por sus pies a su casa, y le temían a su discurso, al discurso que pudiera pronunciar y las cosas que pudiera decir en él. Por eso, el 16 de enero, yo recibí desde Santiago a 2 amigos que correspondían a un movimiento más bien de radicales de izquierda, pero que por razones especiales uno tenía vínculos personales conmigo. Y me advirtieron que en la noche de ese día habría una marcha de las antorchas, que venían del interior cientos de guaguas a esa marcha, que el propósito era forzar la renuncia del presidente por presión de la multitud. Yo me di cuenta que el asunto podía ser muy peligroso, porque también sentí inquietud en el área militar, que tenía la información ya. En la tarde yo iría junto a uno de los miembros del Consejo al Ingenio Consuelo, porque nos reuniríamos con los sindicatos azucareros del Este, porque yo era el presidente del Comité Nacional de Salario. Y cuando estaba en la tarde preparando el automóvil en las inmediaciones del Parque Independencia, cerca del cementerio, para ir a recoger al consejero con quien iría a la reunión con los obreros, oí el ametrallamiento en el Parque Independencia. Fue algo muy grave, murieron 4 personas. Parece que había cometido el error de una columna de tanques de guerra que estaba apostada por las inmediaciones de la Manicera, bajaría al Parque Independencia, porque se estaba congregando una multitud enorme
y desde los balcones de la oficina de la organización patriótica se estaban pronunciando discursos incendiarios llamando a la marcha de las antorchas de esa noche. El coronel jefe de la columna de tanque se fue a subir por una escalera de pintores, lo empujaron y surgió la tragedia. Desde uno de los tanques parece que había nerviosismo, mucha agresividad y vino el ametrallamiento. Fue algo realmente dramático. Yo decidí ir a San Isidro, donde estaba la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, y abandoné la idea de salir de la ciudad a la reunión con los obreros. Cuando llegué a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, encontré a un director de una revista muy notable de entonces, cuñado del secretario de las Fuerzas Armadas, que estaba insultando a un periodista norteamericano, que era una especie de ave de mal agüero, Robert Berrelés, que llegaba a los lugares donde se iban a producir incidentes graves. Él era corresponsal de uno de esos periódicos grandes, no sé o si de la prensa asociada, o del Post o del Time. Lo expulsaron en empujones y lo sacaron de la oficina del secretario de las Fuerzas Armadas. El asunto se ensombreció mucho. Me quedé con el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en su oficina y el general que muriera en el fin de ese año en Palmasola. El secretario, en cambio, se fue para Palacio. Esa prima noche se produjo el desastre del arresto del vicepresidente del Consejo, el médico pariente, el abogado importante, y solo quedaron sin arresto los dos héroes nacionales y el obispo. Ahí surgió la cuestión de formar una junta cívico-militar. Precisar entonces todo esto. El IF de los sajones, que el nuestro es, y si se hubiera consentido que llegara el 27 de febrero y en la asamblea se hubiese hecho una entrega formal y solemne del poder, evidentemente la paz nacional se hubiese comenzado a reencauzar, pero no. La pasión y los intereses de la política querían arrojar al presidente y degradarlo. Y en efecto, se supo todo lo que ocurrió. Se asiló en la nunciatura. Y pienso, usando el IF, que esa marcha de las antorchas tuvo una precipitación trágica de la dinámica nacional. Y solamente voy a mencionar 4 cosas entre decenas de cosas terribles que pudiera mencionar como gran desgracia de la República. El derrocamiento del gobierno democrático presidido por un prócer verdadero del país, que fue electo en diciembre de ese año, 7 meses después. Manaclas, donde cae Manuel Aurelio Tavares Justo, la muestra más pura, más digna. Éramos como más que amigos, hermanos. La guerra y la intervención militar extranjera. Uno dice, ¿por qué trae Bicho esto? Si hace 58 años que eso ocurrió. Porque se está presentando, dije, una posibilidad ominosa de un vacío de poder. El presidente de la República, jefe del Estado, no ha entendido la situación. Se ha mantenido en el trabajo, en el laborantismo político faccioso. Hay muchas noticias malas, malicia, que lo que quieren es llegar antes del 5 de julio con la población aterrorizada para obtener una abstención alta y entonces poder comprar los votos de una minoría famélica.
y sacar un candidato que sería una dimensión, otra dimensión de la tragedia nacional, por su natural impreparación, que él mismo la confesó. Digo, presidente, esta Constitución tiene todos los elementos para cubrir constitucionalmente ese vacío. Usted debe, como jefe del Estado, ser el promotor de eso, que ahora voy a usar los últimos minutos para hacer, y lamento que me falte tiempo, el elogio de este trabajo. Amigo Juárez preparó un trabajo brillante, terminante, explicando cómo hacer la transición, cómo dejar la Constitución indemne, cómo elevar el Tribunal Constitucional, cuáles son los sectores que la propia Constitución provee con rango constitucional para la representación de la voluntad popular, la única fuente de legitimidad del poder que existe. Entonces la idea es, tuvimos esa experiencia, después tuvimos una terrible, la de la guerra, intervención militar, un acta institucional, un presidente provisional, una dramática, señores, a los jóvenes que no vieron eso, ni esa del 65, ni vieron esa del 62 que yo hablo. Les digo, no hay previsión, no hay prudencia, no hay penetración al observar el panorama nacional. Hay muchos grupos enloquecidos, dando bandazos. La pandemia es una tragedia mundial que no se puede desafiar ni hacer cálculos. Uno yendo en Europa, como dicen los sabios, los grandes profesores, ahora es que está el peligro, el rebrote. Las mediciones han sido insuficientes. Las pruebas no son eficientes. La ciencia no sabe cómo combatir al enemigo invisible, al demonio. Uno yéndolo en esos centros de España, de Francia, de Inglaterra. Y aquí pensamos, no, habrá elecciones sí o sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿O es que buscan otro desorden? ¿O es que quieren turbar al país de un modo tan peligroso que sufra daños y pérdidas en cuestiones fundamentales, tribalizándolo, haciéndolo parecer como los vecinos, que por desgracia sabemos cuál es su imposibilidad y su insuficiencia de organizarse institucionalmente? Esa experiencia yo la cuento. Y ese presidente que organizó ese Consejo de Estado y que propició eso fue el hombre más vilipendiado del mundo en esos 12 años. Y en ese 61, ni decirlo, salió hecho un asco social. Volvió casi ciego y terminó ciego. Y en el 86 volvió al poder. Y no tenía ni cuartel, ni tenía los recursos que le decían para declararlo fraudulento en todo. Tenía sectores sociales que le apoyaban. Un gran líder. Por eso estoy haciendo esas menciones. Porque son recuerdos constructivos. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno,
Está bien, la pandemia sabemos que el mundo está manos arriba porque no tiene precedentes. El más cercano es de 1918, la gripe española, más de un siglo. No, ahora todo el mundo está así. El presidente Trump, el presidente Sánchez de España, todo asombrado, no la midieron. China sí tuvo información y la mantuvo y trató y peleó y la dominó, y hay una queja severa de parte de la propia organización, de un subdirector de la Organización Mundial de la Salud, de que fueron remisos a avisar, alertar del peligro. Bueno, está bien, pero la cuestión política está ahí, con una crisis económica que es inevitable, porque lo que viene es casi algo parecido a lo del 29 del siglo pasado, que era la depresión, porque se paralizó la economía del mundo. Entonces nosotros debemos organizarnos, los grupos. La Constitución dice cuáles deben de ir. El Consejo Económico, Social de Desarrollo, el Consejo de la Magistratura, los partidos políticos, los sectores del empresariado, la sociedad civil. Reúnanse, deliberen, organicen y hagan un acto civilizado. Y el 16 de agosto, en una solemne asamblea especialísima, haga la transferencia que va a tener, si se hace como dice este trabajo de Juárez, es una maravilla. Sale exacto, sale honrado, sale legítimo. Y el propio Tribunal Constitucional que refrendaría eso en un amparo especialísimo, porque son los derechos fundamentales de la votación de toda la población que por fuerza mayor no se ha podido cumplir y por falta de normas. Esto no es para andar con esas chabacanerías de sí o sí, no, como pasó en febrero, que esté la hora que todo ese desastre no hay responsable, como se quiso hacer expedientes criminales falsos para justificar horrores. No, esto es muy delicado lo que hay. Y al presidente le corresponde la responsabilidad mayor. Encabece el movimiento, tome la Constitución, búsquese consejeros verdaderos, no amanuenses. Dígame cómo podemos organizar con organismos constitucionales, incluyendo los partidos políticos, la representación popular transitoria para organizar el organismo que va a dirigir ese periodo, que va a sustituirnos a nosotros, que estamos terminando en medio de una desgracia mundial, que es la pandemia. Ahí no hay deshonra, ahí hay honor, ahí hay precaución, ahí hay un sentido responsable frente a la nación, que no se puede someter a riesgos terribles, como andan muchos proclamando, se vota porque se vota. Millones de dominicanos tienen perfecto derecho a decir, no pueden exponer mi salud y llevarme a una votación tan cercana a una desgracia mundial como esta. Y el gobierno tiene constitucionalmente, el Estado, la obligación de proteger la dignidad. Ustedes se imaginan las familias que hay acobardadas, legítimamente acobardadas. No, venga a votar, venga, si usted quiere, bueno, si usted quiere, porque no es obligatorio, no, es un derecho, me lo están privando, porque me están poniendo en condiciones de hacerlo a riesgo de mi vida o de mi salud. Por eso traje el relato.
el relato del Consejo de Estado. Cuántas cosas se hubiesen evitado. Dios mío, sin esa marcha de las antorchas, que el extremismo loco, la pasión loca, el odio preparó. Dejen a ese hombre que vaya, que rinda cuenta, que renuncie, que se vaya. Total, volvió y gobernó 22 años. Bien, saben ustedes que estas son emisiones muy especiales, el auxilio de mis nietos, que son mis técnicos que me asisten. Estamos haciéndolo en la casa y que estamos en YouTube y en el canal 22, domingo a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. No sé, no he visto si los canales amigos que siempre han reproducido nuestro contenido lo han estado subiendo, pero de todos modos la respuesta cree que está cumpliendo su deber, el deber de informar, trayendo esos recuerdos para los jóvenes de 70 años que tendrían 12 cuando eso ocurrió y los de 60 o menos años que no habían nacido. Eso lo tenemos de frente, abocado a eso que estamos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.